Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando comencé mi vida universitaria, me cambié a una nueva ciudad. Me puse a buscar alguna habitación que quedara cerca para no tener que caminar tanto. Y encontré una casa. Esa casa tenía 3 pisos. Y según me dijeron, el dueño la había construido él mismo. Y hacía cada habitación lo más pequeña posible para poder tener más ganancias. Yo me acomodé en el 2.º piso. Mi cuarto tenía su baño propio. Preferí eso a tener que usar un baño compartido. Los días fueron pasando y pues no había ninguna novedad hasta que noté algo muy extraño. Un día en la tarde estaba revisando algunas tareas de matemáticas y comencé a escuchar pasos en el 3.er piso, como si un niño estuviera corriendo. Creí que sería algo momentáneo, pero comencé a notar que cada 4 horas sonaban esos pasos. Así es que comencé a distraerme y me dio mucha curiosidad saber qué era lo que estaba pasando, porque según yo, no había inquilinos en el 3.er piso en ese momento. Comencé a subir las escaleras y me sorprendí bastante cuando me di cuenta que no había nadie. Yo la verdad pienso mucho las cosas. Soy muy racional. Así es que comencé a relacionar eso con la forma en cómo habían construido la casa, con los materiales, combinado con el calor tan fuerte que estaba en ese día. Y dije, a lo mejor son sonidos de las paredes que parecen pasos. Había escuchado que pasaban algunas cosas raras en esos edificios cercanos, así que traté de no darle importancia. Después de unos días volvió a pasar lo mismo. Volví a escuchar los pasos mientras yo estaba muy concentrado haciendo una tarea. Varias veces subí la escalera para revisar, pero me daba cuenta de lo mismo, que no había nadie, ni siquiera un animal, un pájaro, algo, ni siquiera alguna hoja de algún árbol. No había nada. Yo estoy estudiando ingeniería, así es que decidí consultar esto con mis compañeros de la universidad, pero no me creyeron. Me dijeron que eso no era posible. Yo seguía piense y piense qué podía provocar esos sonidos. Pero a pesar de todo, no sentía miedo. No sentía terror, no sentía temor. Me daba como que igual. Quiero decir que me parecía, sí, un hecho increíble, pero no aterrador. Después de todo, se sentía como una simple curiosidad, no como una amenaza. Y ahora que lo pienso, tal vez debí haber prestado más atención a las pisadas, porque a medida que avanzaban las semanas, éstas se hacían más fuertes y ruidosas. Lo que me dejó en shock ocurrió una madrugada. Yo estaba súper dormido, cuando de pronto un sonido bastante fuerte me despertó. Me di cuenta del reloj y eran casi las 4 de la mañana. Era un llanto, o eso es lo que creo que escuché. Me levanté de la cama y noté que el llanto venía del baño que era compartido, que estaba en el 2.º piso. Además de eso, noté que era el llanto de un bebé. Pero este llanto, más que eso, era como si se estuvieran quejando como de dolor. Era un llanto de dolor,
como si estuviera sufriendo. Ese sonido comenzó a volverse aterrador. Sé lo que estás pensando y yo también lo pensé en ese momento. Alguien está haciéndole daño a alguien muy pequeño. Debo ayudarlo. Exactamente eso yo pensé. Pero mis instintos básicos me detuvieron y no abrí la puerta. Y te voy a decir por qué. Porque el sonido era desgarrador. Ese bebé no paraba de llorar. Sin embargo, algo no cuadraba totalmente. Así es que acerqué mi oreja a la puerta y la pegué lo más que pude para escuchar mejor. Y comprobé que junto a lo que yo creía que era un bebé, no había nadie. No se escuchaba ningún movimiento. Nada. Solo ese llanto desgarrador. Miré por debajo de la puerta y me di cuenta que el baño compartido estaba cerrado. Y afuera de este no había nadie. Ahí sí me puse aterrado. Por mi cabeza pasaban muchas cosas que podían explicar eso. Algunas eran muy descabelladas. Pensé, quizás alguien dio a luz en el baño y abandonó a ese bebé ahí. Sé que esta opción es absurda porque, además del bebé, como dije, no se escuchaba nadie más. Luego pensé, quizá es un animal salvaje, pero de nuevo la falta de movimiento descartaba esa idea. Poco a poco se escuchaban sonidos como de golpes en las paredes, pero de nuevo no se sentía movimiento alguno. Y mientras le daba vueltas y vueltas a muchas alternativas, dos preguntas llegaron a mi mente. ¿Y por qué nadie ha reaccionado? ¿Por qué nadie de los pocos que vivimos aquí ha salido de su habitación? ¿Que solo yo estoy escuchando eso? Quiero decir, había otros inquilinos, sí, no éramos muchos, pero sí había otros. Los cuartos eran pequeños y eran fácil de saber si alguien estaba despierto, porque todo se escuchaba. Y comprobé esto mirando por debajo de mi puerta. Y vi que las luces de las otras habitaciones que sí estaban rentadas estaban encendidas. Ese chillido continuaba y se volvía insoportable. Algún inquilino debía haber salido, pero ¿por qué no lo hacían? ¿Tenían tanto miedo como yo sentía? Y luego pensé en la opción de que se trataba de un sueño o una pesadilla, y que todo esto era parte de mi imaginación. Y aún con dudas, decidí quedarme despierto y no salir de mi habitación. Cerca de las 6 de la mañana, todo se fue calmando y la casa permaneció en un total silencio. Así es que agarré valor para salir y poder ver qué era lo que había sucedido. Tal vez esto se considere una estupidez, pero yo no estaba dispuesto a vivir con ese miedo y con esa inseguridad. Así es que con mucho miedo y con un palo en mi mano, porque fue con lo que me armé, abrí la puerta del baño que era compartido. Y lo que encontré fue nada. No había nada en absoluto. No había sangre, no había ningún ser vivo, ni siquiera había pelajes de algún animal. Todo estaba intacto. Toqué la puerta de una inquilina que estaba ahí cerca y tardó muy poco en abrir. Pero cuando abrió su puerta, pude ver el miedo en sus ojos y me preguntó, ¿tú también escuchaste eso?
Así es que abrió la puerta de su habitación y me dejó entrar, y comenzó a llorar aterrorizada. Se preguntó qué cosa había pasado. Todos en esa casa habían escuchado ese llanto de esa criatura. Nunca supimos qué era lo que había ocurrido, ni tampoco las pisadas del tercer piso. Pero después de ese día ya nunca más volvimos a escuchar algo así.